Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto el poder saludarlos nuevamente y el saber que se encuentran bien. Vamos a retomar nuestra segunda sesión a través de este medio de comunicación para darle continuidad o seguimiento a nuestro programa de estudios. Es un tema largo la parte introductoria de este tema, que es la lectura de diferentes obras de teatro, y vamos a empezar. La sesión anterior estuvimos trabajando o estuvimos desarrollando principalmente pues algunas características del teatro a través de su historia. Empezamos comentando primeramente lo que fue las características del teatro griego. Pasamos a la época medieval, a la época del Renacimiento, destaca un autor muy importante que fue Lope de Vega. Pasamos por la parte del romanticismo, modernismo, y la parte del teatro contemporáneo, donde hay un autor muy importante que es mexicano, que se llama José Emilio Carballido. Bien, vamos a desarrollar esta parte del tema. Y antes de iniciar con esta sesión, quiero solicitarles que tengan a la mano su cuaderno para ir haciendo las anotaciones correspondientes. Y si ustedes quieren tomarle fotografía a los conceptos que voy a ir desarrollando, lo pueden hacer. Sí les voy a pedir de mucho favor que me vayan ustedes haciendo una anotación o un apunte o un resumen del tema que vayamos dando, ya que es lo que voy a realizar como parte de las actividades continuas, y al final pues daremos una actividad que es prácticamente lo que es la parte de la tarea, ¿no? Para poder continuar con ese tema, pues es muy importante que vayamos recordando las características de las obras de teatro de las distintas corrientes literarias, ¿no? Vamos a ver que el teatro es un género pues literario, como ya hemos comentado nosotros, y que tiene muchas características y diferencias con las obras narrativas, ¿no? Las obras narrativas emplean un lenguaje pues muy descriptivo y diferentes tipos de descripciones, ya sea prosográfica, topográfica, comparativa, entre otras más, que sirven finalmente para que el lector se vaya imaginando pues qué es lo que el autor trata de transmitir. En el caso del teatro es todo lo contrario, es decir, utiliza un lenguaje directo, un lenguaje prácticamente visual que se da a través de la actuación de los personajes, y también utiliza básicamente lo que es el manejo de los verbos. Estos verbos, si ustedes por ejemplo han asistido a una obra de teatro o las han presenciado a través de la televisión o no sé, Xvideo por ejemplo, se han dado cuenta que estos verbos siempre están en presente, y están en presente porque lo que se trata es principalmente reflejar un acto que se cuente como algo de la vida común o de la vida cotidiana. Por esta razón vamos a ver que esos verbos pues se van a manejar siempre presente, ¿no? El teatro, como todos los géneros literarios, pues maneja una serie de tecnicismos, ¿no? Estos tecnicismos pues son propios del género literario, son propios del género, es decir, son característicos, y es lo que le va a dar relevancia y distinción ante los demás tipos de géneros. Lo que vamos a empezar a trabajar aquí el día de hoy son una serie de conceptos. Estos conceptos nos van a permitir a nosotros ir conociendo parte del lenguaje técnico de las obras de teatro, que muchas veces nosotros cuando asistimos a los eventos no sabemos qué ocurre, o no sabemos por qué hubo esos cambios, por ejemplo, o por qué está la parte de atrás de tal forma. Es decir, son términos técnicos que son conocidos principalmente por lo que son las personas encargadas de producir las obras teatrales, pero que nosotros, como somos ajenos, muchas veces los desconocemos, y hay ocasiones en que como no les entendemos se nos hace un poco aburrido, ¿no? Y es lo que nos vamos a dedicar principalmente de hoy, a definir esa serie de conceptos que son muy importantes para poder comprender mejor las obras, ¿no? Recuerden ustedes que una parte también de las obras de teatro corresponde principalmente a las corrientes literarias, es decir, recuerden ustedes que cada corriente literaria tiene una forma de pensamiento que es característica o propia de cada generación de autores o una época determinada. En el teatro pues se va manejando lo mismo, es decir, los lenguajes, los tipos de personajes, las problemáticas sociales son propias de cada corriente literaria o de cada generación, y es lo que finalmente los autores van reflejando. Aunque recuerden ustedes que en la parte literaria los temas son muy repetitivos, siempre se tratan temas de amor, desamor, odio, muerte, traición, venganza, entre otros más. Son muy repetitivos, lo que va cambiando es finalmente la forma en que se van tratando cada uno de ellos en diferentes épocas. También recuerden ustedes que los valores sociales son muy importantes en las obras de teatro, y estos son principalmente reflejados o expresados a través de la actuación de los personajes. Bien, antes de iniciar con el desarrollo de estos conceptos, necesito que ustedes tengan a la mano, por favor, su cuaderno, y que vayan haciendo la anotación correspondiente de los conceptos que vamos a empezar a definir, ¿no?
Estos conceptos, como yo les comentaba, forman parte de los tecnicismos que se manejan en el teatro principalmente, ¿no? Y estos tecnicismos pues es muy importante que los vayamos comprendiendo para poder entender mejor las obras de teatro, ¿no? Bien, el primer concepto que vamos a manejar nosotros corresponde principalmente a lo que es el acto, ¿no? El acto viene siendo lo que es principalmente la parte más extensa de las obras de teatro, es decir, es la forma en que se va a dividir las obras de teatro, ¿no? Así como las obras narrativas se manejan por capítulos, en las obras de teatro se manejan por actos, y generalmente las obras de teatro tienen 3 actos principalmente, ¿no? El segundo concepto que es muy importante que comprendamos nosotros es finalmente la escena. La escena parte directamente del acto, es decir, la escena es una parte muy pequeña del acto, es una división en la cual nosotros podemos distinguirla cuando los actores salen del escenario o entran al escenario, ¿sí? Esa es la forma de poder distinguir una escena. Las escenas pueden ser largas o pueden ser cortas, incluso vamos a ver que en el teatro contemporáneo algunas obras se desarrollan en una sola escena, y entonces tenemos un conjunto de personajes que están en el escenario y pues actúan de manera constante, pero nunca salen del escenario, solamente es un solo acto, ¿sí? Entonces es algo muy característico del teatro contemporáneo. El siguiente concepto que quiero que anoten es principalmente la acotación. La acotación viene siendo finalmente las indicaciones que va a dar el dramaturgo para poder que los personajes actúen de una forma determinada. Estas acotaciones se escriben dentro de los parlamentos o de los diálogos. Pueden estar al principio, pueden estar al final, y se escriben principalmente con negrillas y entre comillas, entre paréntesis. Y estas acotaciones son más que nada las indicaciones de cómo tiene que actuar el personaje dentro del escenario. Se le puede dar una indicación, por ejemplo, que entre gritando o que se pare en medio del escenario y que esté llorando, pero eso tiene que estar claramente precisado a través de las acotaciones, ¿no? El siguiente concepto que quiero que anoten ustedes es el siguiente, es el escenario. El escenario viene siendo principalmente lo que es el espacio geográfico donde se va a llevar a cabo la obra de teatro, ¿no? Que en este caso pues, simplemente es el escenario, ¿no? El siguiente concepto que tenemos que desarrollar nosotros corresponde a lo que es la escenografía. La escenografía corresponde directamente a lo que es la ambientación, es decir, todo lo que podemos ver nosotros en la parte de atrás para poder ambientar las acciones de los personajes forman parte de la escenografía. Estas escenografías pueden ser fijas o se pueden intercambiar. Cuando esas escenografías se intercambian de manera constante, se le llama cuadro escénico. El cuadro escénico viene siendo principalmente el cambio constante de las escenografías para poder ambientar las diferentes acciones o acontecimientos de la obra de teatro. Por eso se le conoce como cuadro escénico, porque van cambiando de manera constante, ¿sí? Y dentro de estos hay otros conceptos que vamos a empezar a trabajar, creo que nos alcanzan a ver bien. Ahorita le bajamos a la cámara y aquí están principalmente, ¿no? Vamos a ver lo que es la forma de expresión. La forma de expresión es muy importante, principalmente a través de los personajes, ya que es la única forma en la cual ellos van a poder intercambiar sus diferentes puntos de vista referente a los acontecimientos que ellos van representando, ¿no? Y vamos a ver que el conjunto de todos estos parlamentos, bueno, de todas estas formas de conversación entre los personajes, se le conoce como parlamentos. Los parlamentos vienen siendo principalmente el conjunto de expresiones que se van a utilizar dentro de la obra de teatro, y eso se van a clasificar también de la siguiente forma. Tenemos lo que es el diálogo. El diálogo viene siendo principalmente lo que es la conversación que se va a dar entre uno o más personajes, es decir, es el intercambio de ideas que ellos van a expresar ante el público para poder expresar sus estados de ánimo, sus emociones, sentimientos, acciones que quieren expresar. Todo eso se va a dar a través del diálogo de los personajes. Y va otro concepto muy importante que nosotros tenemos que comprender del teatro, corresponde principalmente a lo que son los monólogos, o el monólogo, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? El monólogo viene siendo principalmente cuando un personaje está en el escenario y se va a preguntar a sí mismo, pero en voz alta, es decir, se pregunta solamente en voz alta y se responde en voz alta principalmente, ¿no? Entonces es como un juego de preguntas que nos permite a nosotros conocer el estado de ánimo del personaje, pero de manera individualizada. Y el siguiente concepto que tenemos que desarrollar nosotros corresponde principalmente a lo que es el soliloquio. El soliloquio viene siendo principalmente lo que es pues igual una forma de actuación muy personal, donde el personaje pues va a pensar en voz alta, es decir, sus sentimientos en lugar de guardarlos, los va a expresar
en voz alta, y esos sentimientos pues reflejan principalmente la conducta y la forma de actuación del personaje dentro de la obra o dentro de la propia escena que está representando. Todos estos conceptos son muy importantes que nosotros los vayamos tomando en consideración